Hello everyone, this is Alejandro, your American English pronunciation teacher, y bienvenido a esta clase que a mí me gusta llamar Exploring Real English. Durante la próxima hora vamos a estar analizando una conversación real entre dos angloparlantes. Este es uno de mis ejercicios favoritos, ya que esta exploración nos proporciona mucha información sobre la manera en la que hablamos y nos expresamos en inglés. Cuando estudiamos inglés, normalmente lo que hacemos es estudiar el idioma desde su estructura gramatical, dejando de lado por completo la estructura fonética del idioma. Esto ocasiona que hablemos inglés coloreado de aspectos muy característicos del idioma español. Durante esta clase estaremos analizando componentes muy característicos del idioma inglés, tales como connected speech, entonación, ritmo, reducciones, contracciones, expresiones, etc. Es importante que durante toda la clase repitas en voz alta los sonidos, las palabras y las expresiones que vayas escuchando. La intención es que a través de la práctica y la repetición te familiarices con los sonidos del idioma inglés. Esto te permitirá, con el paso del tiempo, alcanzar la fluidez y sonar de una manera natural y clara al momento de hablar inglés. No olvides suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba un nuevo video. Ahora, sin más preámbulo, comencemos. Oh, there's Chandler. Oh, who's the blonde? She's pretty. He's having an affair. He is not having an affair. You know I'm always right about these things. No, you're not. Last week you thought Ross was trying to kill you. Well, I'm sorry, but it's hard to believe that anyone would tell a story that dull just to tell it. Ok, entonces arrancamos con la exploración. Vamos a dejar el cuadrito por aquí en una esquina para poder ver qué es lo que está sucediendo. Vamos a arrancar y vamos a explorar la primera oración. Oh, there's Chandler. Oh, there's Chandler. Oh, there's Chandler. Look, there's Chandler. Look, there's Chandler. Look, there's Chandler. Entonces aquí encontramos la primera sílaba tónica. Chandler, Chandler, look, there's Chandler, look, there's Chandler. Esta palabra la dice supremamente rápido, ¿cierto? Pero podemos decir que hace parte del grupo de sílabas átonas. Es muy corta. Look, 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 look. No dice look, sino look, look. Entonces acá tenemos el sonido de la U corta, el mismo sonido que encontramos en palabras como book, took, cook. Cuando lo tenemos en su versión átona es un poquitico más suave, ¿cierto? A continuación tenemos el sonido de la K y el próximo sonido es una consonante. Normalmente lo que sucede acá es una retención del aire, se conoce como glottal stop. Y es muy común cuando tenemos consonantes oclusivas antes de un sonido consonante. Look, there's Chandler. Look, there's Chandler. Escuchémoslo una vez más. There's Chandler. Oh, there's Chandler. Oh, there's Chandler. Look, there's Chandler. Look, there's Chandler. No se alcanza a escuchar ese de la K, ¿cierto? Independientemente de que acabemos una coma, una pequeña pausa, ella no lo hace, ¿cierto? Ella no dice, look, there's Chandler. No, todo pegado. Look, there's Chandler. Look, there's Chandler. Acá tenemos el sonido TH, sonoro, que se representa de esta manera. Y aquí vendríamos a tener el sonido de la Z. ¿Por qué? Porque esta es la contracción entre there is. There is. Recordemos que la Z es la versión sonora, por llamarlo de esa manera, del sonido S. S es silencioso. Z es sonoro, es decir, hay vibración en las cuerdas vocales. Z, z, z. There's. There's. ¿Cómo pronuncia ya la palabra Chandler? Oh, there's Chandler. Oh, there's Chandler. Oh, there's Chandler. Look, there's Chandler. Chandler. En el inglés americano, cuando nosotros tenemos una D, un sonido D, antes de un sonido consonante y después del sonido consonante de la N, normalmente no suena. Si ustedes se dan cuenta, ya no pronuncia ese sonido de la D. Ella simplemente dice Chandler. 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 Escuchen una vez más. Oh, there's Chandler. Oh, there's Chandler. Look, there's Chandler. Look, there's Chandler. Y aquí tendríamos la exploración de la primera oración. Look, there's Chandler. Look, there's Chandler. Importantísimo la entonación de esta sílaba, ¿cierto? Esta es la sílaba más importante de lo que ella acaba de decir. Look, there's Chandler. Look, there's Chandler. Oh,
Who's the blonde? She's pretty. Oh, who's the blonde? She's pretty. Oh, who's the blonde? She's pretty. Entonces acá podemos identificar las siguientes sílabas tónicas. Oh, who's the blonde? She's pretty. 3 sílabas tónicas. Ta, 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 tara. Oh, who's the blonde? She's pretty. En el inglés americano no decimos oh cuando nos sorprendemos por algo. Acá tenemos un diptongo. En el IPA usted se va a encontrar con esta transcripción fonética, con este diptongo. Oh, 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 oh. Who's the blonde? She's pretty. Who's the blonde? She's pretty. Who's. Independientemente de que acá veamos una letra W, acá no tenemos un sonido W. Tenemos un sonido H, tenemos un sonido U. Y si se dieron cuenta, ese who is es una contracción. Esto es muy, pero que muy común en el inglés americano. Entonces ella no pronuncia la I, sino que simplemente pronuncia la Z. La Z de is. Who is se traduce a whose. Who's the blonde? Who's the blonde? Acá tenemos un sonido schwa. Recuerden que cuando tenemos el artículo THE y el próximo sonido es una consonante, lo que hacemos es pronunciar un sonido schwa. Si el próximo sonido fuera una vocal, pronunciaríamos the, la I. Este no es el caso. Muy importante tener esto en cuenta. Who's the blonde? Who's the blonde? Una característica muy particular de esta pronunciación, nuevamente como lo vimos hace un segundo, fue la omisión del sonido de la D. Pero me dirán muchos de ustedes, ¿pero cómo así? Pero si no me dijiste que era cuando la D estaba después de la N y antes de un sonido consonante. Acá yo estoy viendo es una vocal. Recordemos que cuando estamos trabajando de fonética nos vamos a centrar en sonidos, no en la ortografía. Y básicamente este sonido, esta letra acá solamente está en la gramática, solamente está en la escritura porque no la pronunciamos. Cuando tenemos una E al final de una palabra en inglés no la pronunciamos. Who's the blonde? She's pretty. Blonde, she's pretty. Entonces nos damos cuenta que el sonido de la D queda en medio del sonido de la N y en el sonido SH. She. Son 2 sonidos consonantes. Por eso no pronunciamos, bueno, por eso se dieron cuenta que Rachel no pronunció esa D. Blonde. Blonde. Who's the blonde? She's pretty. Who's the blonde? She's pretty. Ojo con el sonido de esta palabra. Acá tenemos un sonido A. Blah. Blonde. Who's the blonde? Who's the blonde? She's pretty. Acá tenemos el sonido SH. El sonido I. Y el sonido Z. Una vez más, contracción de she is. She's. She's pretty. She's pretty. Pretty. Acá tenemos el sonido T en medio de los sonidos vocálicos. Cuando esto sucede en el inglés americano, lo que nosotros hacemos es pronunciar una D muy suavecita. Pero este sonido es muy parecido a un sonido que nosotros tenemos en el español, que es el sonido de la R. Este sonido para los angloparlantes es una D muy suave. Y sucede cuando tenemos una T o una D en medio de 2 sonidos vocálicos. En el inglés americano decimos pretty. En el inglés británico diríamos pretty. ¿Cierto? Este es uno de los sonidos más característicos del inglés americano, así que hay que tenerlo muy presente para nosotros pulir esa pronunciación, para nosotros sonar un poquito más natural al momento de hablar en inglés. Pretty. Escuchemos una vez más lo que dice Rachel aquí. She's pretty. Oh, who's the blonde? She's pretty. Oh, who's the blonde? She's pretty. Escuchemos ahora lo que tiene Phoebe por decir. He's having an affair. He's having an affair. He's having an affair. He's having an affair. Oh my God. Acá la manera en la que ella pronuncia bueno, no es OH realmente. Escribí OH para dar para mostrar que estoy sorprendida. Ella está sorprendida, ¿cierto? Pero es más como una H hacia adentro.
¿cierto? La H normalmente pronunciada sería cuando nosotros, como cuando expulsamos aire, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, ella pronuncia como una H hacia adentro. Y a eso le añade un poquitico la participación de las cuerdas vocales. Esto lo hacemos casi que en todos los idiomas. No es algo extraño, realmente también lo hacemos en el español cuando estamos sorprendidos. Nos enteramos de algo. Sorpresa, ¿verdad? Entonces Phoebe dice, he's having an affair. He's having an affair. Tenemos dos sílabas tónicas acá. Having an affair. He's having an affair. He's having an affair. Sonido Z, una vez más. His. Esta es la contracción de he is. Muy común esta contracción en el inglés americano. Having. He's having. Having. Acá tenemos el sonido de la A sonriente. Tengo que confesar que este es uno de los fonemas que no me quedan bonitos cuando los dibujo. Sin embargo, hago mi mayor esfuerzo. Se representa de esta manera. Es como una A y una E y se le conoce como una A sonriente. Y suena A. A. Sonreímos cuando ejecutamos esta having. Having. Al final tenemos el sonido NG que se representa de esta manera. Este es el sonido NG, el mismo que encontramos en el español en palabras como mango, ángel, ángulo, Congo. ¿Cierto? Si usted pronuncia estas palabras despacio y hace la pausa, va a poder percibir. La parte posterior de la lengua ocluye el tracto vocal y el aire sale por la nariz. El sonido sale por la nariz. Having an affair. Having an affair. Dense cuenta cómo este sonido se conecta automáticamente con el siguiente sonido que vendría a ser el sonido schwa. Having an affair. Acordémonos que el sonido schwa solamente aparece en reducciones, solamente aparece cuando tenemos sílabas átonas. Entonces no decimos an, sino un. Having an affair. También tenemos el sonido schwa, que es la sílaba átona de esta palabra. Affair. Y acá tenemos el sonido affair. He's having an affair. Tienes que decirlo despacio, si no te sale pronunciándolo a una velocidad normal. Lo dices muy despacio, lo ejecutas muy despacio y con la práctica empiezas a incrementar la velocidad. He's having an affair. Continuamos entonces, vamos a ver qué responde Rachel. He is not having an affair. He is not having an affair. He is not having an affair. He's not having an affair. He's not having an affair. ¿Dónde están las sílabas tónicas? Ta, ta, tarararara. He's not having an affair. Entonces acá tenemos tres sílabas tónicas. He's not having an affair. Ta, ta, tarararara. He's not having an affair. Una vez más. Tenemos el sonido Z. His. Mucho cuidado con la pronunciación de la palabra not. Porque como angloparlantes, como hispanohablantes, cuando vemos esta letrita nosotros, nuestra intuición va a ser decir not. No. Esto solamente es válido para una pronunciación británica. Los británicos dicen not. Pero estamos aprendiendo inglés americano. Y esta palabra se pronuncia con la A. Not. La misma A de father. Ahora tenemos un sonido T y el próximo sonido es un sonido consonante. Vamos a escuchar lo que dice Phoebe. ¿Escuchamos una T real en la pronunciación de Phoebe o por el contrario escuchamos una stop T? He is not having an affair. He is not having an affair. Perdón, no era Phoebe, era Rachel. He's not having an affair. He's not having an affair. Ella dice not, ¿cierto? No hay una liberación del aire. Esto lo conocemos como stop T. La T queda en su fase, en su primera fase. La T es una consonante oclusiva.
Y las consonantes oclusivas se pueden pronunciar con oclusión o se pueden pronunciar con liberación. Se pronuncian con oclusión cuando el próximo sonido es una consonante, es decir, no se ejecuta la segunda fase, solamente se ejecuta la primera fase, que es la retención del aire. Not, not. Es muy diferente yo decir not, not. Y puedes percibir claritito ese t, esa T, ¿cierto? Esa T no la tenemos acá. Tenemos solamente la retención. He's not having an affair. Y aquí tenemos la misma estructura de arriba, solo que con la particularidad de que aquí, en la pronunciación de Rachel, ella no le dio importancia, ella no le dio tanta importancia a la palabra having. Por eso no escuchamos una sílaba tónica aquí. O si no hubiéramos escuchado, he's not having an affair. He's not having an affair. No, si se dieron cuenta, ella dice esto muy rápido, lo cual nos indica que hace parte del grupo de sílabas átonas. Las palabras más importantes para ella fueron esta, esta y esta. He's not having an affair. Ta, ta, tararara. Tenemos la misma estructura, el sonido NG al final, conectado con el sonido schwa. Y tenemos sonido schwa por acá también. No digan affair, sino affair, affair. Este es el sonido E. ¿Listo? Continuamos con nuestra exploración. Vamos a ver qué sigue. You know I'm always right about these things. 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 ¿Dónde estarán las sílabas tónicas? Ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. You know I'm always right about these things. Entonces la primera sílaba tónica la tenemos acá. You know I'm always right about these things. You know I'm always right about these things. Ojo con la pronunciación de esta estructura muy común en el inglés americano. No decimos you, por el contrario, experimentamos una reducción en el sonido. Y. Sonido schwa, y. You know. Y acá tenemos el diptongo O. You know. Esta estructura no es tan compleja para nosotros los hispanos identificarla, porque nosotros vemos una O y una W y automáticamente decimos oh, ¿cierto? Oh. Pero en palabras en donde no está esa W, por ejemplo, en palabras como alone, ¿cierto? Nuestro cerebro nos va a decir que esto es una O y nuestro cerebro nos va a decir alone, alone. No, acá también tenemos ese diptongo. Oh, alone, alone. ¿Listo? Entonces es muy indispensable estudiar la fonética por esta razón. Vamos a encontrarnos muchas palabras, demasiadas palabras que no se pronuncian como se escriben. ¿Listo? Entonces, continuando. You know I'm always right about these things. You know I'm always right about these things. Escuchémoslo una vez más. I'm always right about these things. You know I'm always right about these things. You know I'm always right about these things. You know I'm always. Atención a esta estructura. I'm. Pues acá tenemos el diptongo I y el sonido consonante M. Y mira cómo automáticamente ese sonido consonante M se junta con el sonido A. Este es el mismo sonido que aparece en palabras como law. Law. Alguna vez se le conoce como sonido AW. Law. ¿Listo? You know I'm always right about this thing. About these things. Mira cómo se conecta esa consonante con esta vocal. Y mucha atención a la forma en la que Phoebe pronuncia la palabra always. Always. Porque si bien no es de todos los angloparlantes, sí es común omitir el sonido de la L. Y el IPA te lo va a mostrar. El IPA te va a mostrar que esta palabra se pronuncia con L. Pero muchos angloparlantes no lo hacen. Escuchen una vez más la pronunciación de Phoebe y traten de percibir esta omisión del sonido de la L. You know I'm always right about these things. You know I'm always. You know I'm always. You know I'm always.
You know I'm always right about these things. Always, always. You see? You know I'm always right about these things. Continuemos con la siguiente estructura. You know I'm always, always. Acá tenemos una Z. Always, always. Right about these things. Right about these things. Ay, esta tampoco es tan compleja para nosotros los hispanos. Right, right. Y acá tenemos el sonido de la T, pero esa T ahora está en medio de dos sonidos vocálicos. Bueno, está en medio de este diptongo y está en medio del sonido schwa. Por lo tanto, pronunciamos flap, righta, righta. Mira que no solo sucede en palabras, también ese sonido permite conectar estructuras. Voy a volver a dibujar el sonido schwa porque se me borró. Entonces mira que no dice right about, o right about, sino righta, righta, right about, right about. Muy, pero que muy común este sonido en el inglés americano. Hay que habituar nuestro oído a este sonido americano, a este sonido, al sonido flap T. Ah, bueno, para los que tienen dudas, esto se escribe flap. Flap T. No importa si es una D o no importa si es una T, se conoce como flap T. ¿Listo? You know I'm always right about these things. Right about, right about. Tampoco percibimos una liberación en esta T, por la sencilla razón de que el próximo sonido es una consonante. Right about these things. Entonces acá tenemos una retención del aire. Stop T, right about these things. También podemos decir que es una parada glotal, ¿no? Cualquiera de las dos. Stop T o parada glotal. About these things, about these things. Mucho cuidado con la pronunciación de la palabra these. These. Tenemos el sonido I y el sonido Z. These. These. Things. Things. You know I'm always right about these things. You know I'm always right about these things. Acá tenemos una vez más el sonido NG. Y finalizamos con el sonido S. Things. Perdón, el sonido Z. Tenemos un sonido Z, no un sonido S. Escribimos una S, pero ejecutamos el sonido de la Z. Así es como te lo va a mostrar la transcripción fonética. Things. Things. Vamos a cerrarlo acá. Y acá lo tenemos. Entonces, escuchemos una vez más la oración de Phoebe. Una vez hecha la exploración. You know I'm always right about these things. You know I'm always right about these things. You know I'm always right about these things. Ahí lo tenemos. Vamos a continuar con la siguiente. Vamos a ver qué es lo que nos dice Rachel. Cómo complementa Rachel lo que ella acaba de decir. No, you're not. Last week you thought Ross was trying to kill you. No, you're not. Last week you thought Ross was trying to kill you. No, you're not. Last week you thought Ross was trying to kill you. You know I'm always right about these things. No, you're not. Last week you thought Ross was trying to kill you. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Me gusta muchísimo la voz de Rachel. Muy expresiva, me da mucha información. Es un poco jocosa. Me gusta muchísimo su tono de voz. Encontremos las sílabas tónicas de esta oración. No, you're not. Last week you thought Ross was trying to kill you. No, you're not. Last week you thought Ross was trying to kill you. Last week you thought Ross was trying to kill you. Kill you. Déjame dibujar bien esa curvatura. No, you're not. No, you're not. Tenemos acá el diptongo O. Otra vez, para los que no sabían, no decimos O, no decimos no en inglés, sino no. No. Sea tónico, sea átono. Ahí está ese diptongo. No. Your. Al formar parte de la estructura de... al formar parte del grupo de sílabas átonas, no decimos your, sino your. No, you're not. No, you're not. Y acá nuevamente el sonido de la A. No, you're not. Percibe una vez más como hay una oclusión del aire. Ella no dice, no, you're not. No, you're not. Por el contrario, no, you're not. No, you're not. ¿Por qué? Porque el próximo sonido es una consonante. ¿Listo? No, you're not.
Last week you thought Ross was trying to kill you. Entonces percibe cómo en las sílabas tónicas es en donde pronunciamos las vocales de manera completa. Y en las sílabas átonas es donde vamos a experimentar una reducción en el sonido. Esto es lo que nos confunde a nosotros los hispanos, porque esto no sucede en nuestro idioma nativo. En el español, independientemente si una sílaba es tónica o es átona, vamos a pronunciar la vocal de la sílaba. En inglés esto no sucede y es lo que ocasiona que hablemos inglés con la pronunciación del español. Vamos a continuar entonces. No, you're not. Escuchamos qué dice después. Thought Ross was trying to kill you. No, you're not. Last week you thought Ross was trying to kill you. No, you're not. Last week you thought Ross was trying to kill you. Bueno, ahora que le pongo un poco más de atención, en esta T sí escuché una liberación. Entonces me voy a retractar, voy a quitar esa parada glotal. Escuché claritito un sonido de la T real. True T. No, you're not. No, you're not. Voy a ponérselos otra vez para que ustedes lo perciban y se van a dar cuenta que es muy suave, pero ahí está. Escuchémoslo. No, you're not. Last week you thought you're not. You're not. You're not. You're not. You're not. Ahí está. Not. Muy suavecito, pero ahí está. Ahora, ¿tiene sentido? Es una sílaba tónica. Cuando tenemos sílabas tónicas en inglés, lo más común es pronunciar la vocal completa, la consonante completa. No en todos los casos es lo habitual, pero sucede. Sucede específicamente cuando queremos hacer énfasis en algo. Escuchemos cómo pronuncia el resto. Last week you thought Ross was trying to kill you. No, you're not. Last week you thought Ross was trying to kill you. No, you're not. Last week you thought Ross was trying to kill you. Last week. Hay algo muy curioso en la pronunciación de Rachel acá y es que pronuncia esta T. Normalmente no la pronunciamos cuando la tenemos en medio de dos sonidos consonantes. Lo más habitual sería escuchar last week, ¿cierto? Pero una vez más, Rachel está haciendo énfasis. Rachel está apuntando, ella quiere darle importancia a la palabra. La semana pasada pensaste que Ross quería matarte. Last week. Entonces, ¿se dan cuenta cómo? Cuando queremos dar prioridad, cuando queremos dar énfasis en alguna palabra, pronunciamos los sonidos completos. Como les comentaba hace un instante, lo habitual sería omitir este sonido. Sucede muchísimo cuando la T está en medio de sonidos consonantes. Por ejemplo, en la palabra exactly. Si te das cuenta, no estoy pronunciando la T. Esto iba con E mayúscula. Ahora, en una oración, por ejemplo. Vamos a correrla para poder verla. En la oración, o bueno, en el juego de palabras, just because. Muy rara vez vamos a escuchar que alguien diga just because, a menos que queramos hacer énfasis. Pero lo que quiero transmitirte es la omisión de este sonido cuando está en medio de dos sonidos consonantes. Muy común. Si habitúas tu oído a este fenómeno, te vas a dar cuenta que vas a entender muchísimo mejor el inglés. Last week you thought Ross. Aquí podemos percibir una liberación muy sutil del sonido de la K. Last week you thought Ross. You thought Ross was trying to kill you. Acá una vez más tenemos reducción en el sonido. No decimos you, sino y. You thought Ross. Tenemos acá el sonido silencioso de la TH que se representa de esta manera. Este es el fonema. La palabra thought se puede pronunciar con dos fonemas. Con la vocal A o con la vocal A. Podemos decir thought o thought. Cualquiera de los dos va a depender muchísimo del hablante. Y terminamos con un sonido T. Thought. Pero ya no dijo thought, ¿cierto? Ya no liberó ese aire. Por el contrario, hubo una oclusión, una retención del aire. Thought Ross. ¿Por qué? Porque el próximo sonido es una consonante y esto facilita la conexión entre estas consonantes. La palabra Ross. Por favor, no me digas Ross. Recuerda que el sonido O no existe. Ross. Last week you thought Ross was trying to kill you.
Was. Was. Muchísimas veces vamos a encontrar que esta palabra se pronuncia así, con un sonido schwa. Was. Muy diferente a decir was. Was. Esta es la particularidad de los sonidos cuando se encuentran en sílabas átonas. Was trying to kill you, trying to kill you. Quiero que presten muchísima atención a esta estructura en particular. Cómo ella pronunció esta estructura. Vamos a ver cómo suena eso. You're not. Last week you thought Ross was trying to kill you. No, you're not. Last week you thought Ross was trying to kill you. Was trying to kill you. ¿Cierto que no escuchamos un sonido NG? No escuchamos trying to kill you. Trying to kill you. Esto es muchísimo, pero que muy común en el inglés americano, especialmente cuando tenemos una palabra con terminación ing y que la próxima palabra sea la preposición to. Lo que el angloparlante acostumbra a hacer es eliminar el sonido de la G y quedarse con un sonido N. Y cuando tenemos un sonido N al final de una palabra y la próxima palabra arranca con una T, especialmente si es la preposición to, lo que el angloparlante hace es transformar este sonido T en una D suavecita. No es tan suave como la D, como flap, ¿cierto? Como r, sino es una D suavecita. D. Por eso escuchamos trying to kill you. Acá tenemos un sonido schwa. Cuando tenemos la preposición to y el próximo sonido es un sonido consonante, no decimos to, sino t. Y, bueno, como ya vimos, la modificación del sonido, la única modificación del sonido que experimentamos acá a consecuencia de la omisión del sonido de la G es el de la T, pero este no cambia. Seguimos diciendo sea t o sea d. No cambia porque el próximo sonido es una consonante. Trying to kill you. Trying to kill you. Y ahora que escuché muy bien, voy a cambiar esta entonación y voy a colocar fallen intonation aquí. Kill you. Miren cómo Rachel se fue para abajo. Es muy común, pronunciamos fallen intonation, ejecutamos fallen intonation en inglés cuando hacemos statements, afirmaciones, y esta es una de ellas. Last week you thought Ross was trying to kill you. Kill you. Ojo con la pronunciación de esta I, no es una I como nosotros la conocemos, no decimos kill, sino kill. Kill. Ese sonido no lo tenemos nosotros en el español, entonces nos va a costar un poquitico ejecutarlo, pero nada que un poco de práctica no pueda solucionar. Kill you. Kill you. Y aquí tenemos el sonido de la U. Para los que se están preguntando por qué dibujo acá una J, bueno, esta es la J correspondiente. Este es el fonema correspondiente al sonido de la Y, que irónicamente se representa con una J, pero su ejecución suena y. Ese es el sonido que encontramos, que se ejecuta cuando tenemos una Y al inicio de una palabra. Entonces acá tenemos you. Was trying to kill you. Was trying to kill you. Was trying to kill you. Vamos a cerrarlo acá. Y vamos a escuchar la última oración de nuestra exploración. Well, I'm sorry, but it's hard to believe that anyone would tell a story that dull just to tell it. Well, I'm sorry, but it's hard to believe that anyone would tell a story that dull just to tell it. Well, I'm sorry, but it's hard to believe that anyone would tell a story that dull just to tell it. Bueno, acá tenemos un grupo de palabras bastante largo, ¿cierto? Vamos a identificar las sílabas tónicas. Well, I'm sorry, but it's hard to believe that anyone will tell a story that dull just to tell it. Entonces, las sílabas tónicas de esta oración vendrían a estar acá. Vamos a ir paso por paso, palabra por palabra, para eso vamos a agrandarle un poquitico. Well, I'm sorry es la primera de todas, ¿cierto? Well, I'm sorry, but it's hard to believe. It's hard to believe. Tenemos las dos siguientes. Well, I'm sorry, but it's hard to believe that anyone will tell a story that dull just to tell it. Y terminamos la oración con fallen intonation. Ay, ahora aquí la dibujo más bonito. Tell it. Eso, vamos para abajo. Tell it.
Escuchen una vez más y presten atención en donde yo hice las marcaciones para que se den cuenta que estas son las sílabas más largas. Estas son las palabras más importantes, son las palabras que ella quiere resaltar en su discurso. Escuchémoslo una vez más. I'm sorry, but it's hard to believe that anyone would tell a story that dull just to tell it. Well, I'm sorry, but it's hard to believe that anyone would tell a story that dull just to tell it. Well, I'm sorry, but it's hard to believe that anyone will tell a story that dull just to tell it. Miren la cantidad de palabras que se encuentran dentro del grupo de sílabas átonas, todas reducidas en sonido, por eso se escuchan tan rápido. Por eso a nosotros como hispanos esta estructura nos cuesta muchísimo más entenderla, porque están reducidas, se pronuncian muchísimo más bajito y son más cortas en duración. Vamos a arrancar con la exploración desde el principio. Well, I'm sorry. Well, I'm sorry. ¿Cómo pronuncia ella esta primera estructura? Sorry, but well, I'm sorry, but well, I'm sorry. Well, I'm sorry. Well, I'm sorry. Well, I'm sorry, but Ese well, por ningún lado se escuchó well, ¿no? Fuimos como well. Ni siquiera se puede ver en su boca que esté pronunciando well. Esto sí que está reducido en sonido. Esto lo podríamos dibujar entonces una W, un sonido schwa y un sonido L. Well. Well, I'm sorry. I'm diptongo. I, sonido M. I'm sorry. Pasamos al sonido S. Ojo con esta palabra, no digan sorry, sino sa. Con A. The A as in father. Sorry. Well, I'm sorry, but it's hard to believe. ¿Cómo pronuncia ella esto? it's hard to believe that anyone would tell a story that dull just to tell it. Well, I'm sorry, but it's hard to believe that anyone would tell a story that dull just to tell it. Muy curiosa esta estructura. Acá tenemos una T en medio de sonidos vocálicos. Yo diría, but it's hard. But it's. Yo pronunciaría esto para mayor comodidad como un flap, ¿cierto? Pero ella no lo hizo. Ella lo que hizo fue una pausa. Inusual, sí, un poco, pero tiene mucho que ver con la forma en la que ella se está expresando. Entonces acá tenemos una pequeña pausa. Ella dice, but it's hard to believe. Acá tenemos el sonido el mismo que encontramos en la palabra up, ¿cierto? El mismo que encontramos en la palabra done. No decimos done, ¿cierto? Done. Ese es el sonido que encontramos en la palabra but. It's hard to believe. Podemos escuchar acá un sonido schwa. It's hard to believe. ¿Cierto? It's hard to believe. Miren cómo estos dos sonidos se fusionan, se unen. Y suena hard to believe. Escuchen la pronunciación de Phoebe. That anyone would tell a story that dull just to tell it. Well, I'm sorry, but it's hard to believe. It's hard to believe that anyone would It's hard to believe. Esto es un fenómeno muy común, especialmente cuando encontramos estos dos sonidos juntos. Cuando encontramos estos dos sonidos juntos, la mayoría de los casos ellos se fusionan. ¿Por qué? Porque D y T ocupan la misma posición de la boca. La única diferencia es que D es sonora, hay uso de las cuerdas vocales, escúchala, D. Pero T es silenciosa, no hay uso de las cuerdas vocales. Entonces, para el angloparlante es muchísimo más fácil ejecutar una sola posición de la boca. Sería una pérdida de tiempo pronunciar esto dos veces. It's hard to believe. Me va a tomar mucho más tiempo. Y no es el objetivo. El objetivo es ser claros en lo que estamos pronunciando, ¿cierto? Entonces acá escuchamos claritito ese hard to believe. It's hard to believe. ¿Cierto?
O acá con este sonido, se me olvidó mencionar el sonido R, R, hard, hard. Mismo sonido que encontramos en la palabra car, car. O en la palabra party, party. Acá tenemos la H. Hard, hard. It's hard to believe. Believe, ojo con la pronunciación de la palabra believe. Believe, ojo que yo no estoy diciendo B. B no, estoy pronunciando el sonido de la I corta. B, B, B. Believe. Y en la segunda sílaba sí tenemos el sonido de la I larga. Believe. Miren cómo esta suena muchísimo más parecida a nosotros, a los hispanos. I. Pero esta no. Y esta es la que nos va a costar un poco. Believe, believe, believe. Well, I'm sorry, but it's hard to believe that anyone, sonido TH sonoro, sonido TH sonoro. Acá tenemos el sonido de la A sonriente, that anyone. Y una vez más tenemos una T en medio de los sonidos vocálicos, por lo tanto pronunciamos flap. Y este sonido permite esta conexión divina entre estas dos vocales. That anyone. Esa D me quedó torcida, feita. Vamos a dibujar el palito una vez más. Tun. Eso ya está mejor. That anyone. Acá vamos a tener el sonido E. Anyone. That anyone. Well, I'm sorry, but it's hard to believe that anyone will tell a story. That anyone would tell a. Mira cómo se conectan acá estos dos sonidos. Any. Esta Y se pronuncia como una I. Anyone. Acá tenemos el sonido W. One. Como si estuviéramos diciendo número 1. One. Un poco confuso, ¿no? Porque tenemos una letra O. Pero así funciona el inglés. Esta es la fonética del inglés y hay que acostumbrarnos a ella. That anyone would tell a story. Así que tenemos el sonido W. Ojo con la pronunciación de esta L. No la ejecutamos. Simplemente decimos would. Mucha atención. Tenemos otra vez un sonido D y un sonido T juntos. Would tell a. Podemos pensar en esta conexión de dos maneras, ¿cierto? Este vendría a ser otro caso. Podríamos pensar en esto como la pronunciación de uno de los dos sonidos, simplemente, en este caso, la T, would tell. O podemos pensar en esto como una retención. La primera fase del sonido D, sonido oclusivo, would, y liberar con el sonido de la T, tell, would tell. Pero esta es básicamente la misma posición de la ejecución del sonido T o del sonido D. Solo que, bueno, como ya lo dijimos antes, la D es sonora, la T es silenciosa. ¿Cuál escuchamos? La T, ¿cierto? Would tella. Acá tenemos el sonido E, tella. Y acá tenemos el sonido schwa. Entonces mira cómo esto suena como una sola palabra. Tella. No tell a, sino tella. Would tella. ¿Cuántos de ustedes han pronunciado toda su vida esto como ey? ¿Cierto? Porque así no lo enseñaron. Y sí, a veces se pronuncia de esa manera, cuando somos muy específicos. Pero en una conversación real, eso casi nunca suena ey. Suena tella. Tell a story. Acá tenemos el sonido or, story. El mismo que encontramos en palabras como core, sore, order, orange. Story, sonido E, story. That anyone would tell a story, that doll, just to tell it. That doll, una vez más, tenemos sonido T y sonido D, misma posición de la boca. ¿Cuál es el sonido que predomina acá? ¿Cuál se escucha más claritito? That doll. Por lo general siempre va a ser el sonido siguiente.
¿cierto? Entonces podemos pensar en este simplemente como el sonido de la D, that doll, o con retención como primera ejecución del sonido de la T. That doll, that doll. Acá tenemos el sonido el mismo que acabamos de ver, el mismo de la palabra bus, up, done, but, doll, doll. Y este sonidito de acá es un dolor de cabeza para nosotros los hispanos. Se conoce como dark L. En inglés tenemos dos posiciones para la L. Y cuando tenemos una L después de un sonido vocálico o diptongo, ejecutamos el sonido dark. Suena así. Hay dos posiciones para esta lengua. La primera de ellas es con la lengua quieta, solamente se mueve la parte posterior de la lengua hacia atrás, un poquito hacia el paladar blando, y esto es lo que produce ese sonido tan oscuro. Dull, dull, dull. Miren que yo no digo dull, dull, dull. Esa vendría a ser light, light L. Y light L la encontramos cuando tenemos una L antes de un sonido consonante, perdón, antes de un sonido vocálico o diptongo, como en la misma palabra light, light. Pero cuando es el caso contrario, no ejecutamos esa L. Entonces la segunda posición, ya dije cuál era la primera, ¿cierto? La punta de la lengua casi no se mueve, sino la parte posterior de la lengua se va hacia atrás. La segunda ejecución del sonido dark vendría a ser colocar la punta de la lengua en la región alveolar, donde casi siempre colocamos nosotros la punta para pronunciar la L, pero sin liberar la punta. La parte posterior de la lengua sigue tirando hacia atrás para producir el sonido. Esto es muchísimo más fácil viéndolo, pero sé que a más de uno le puede ayudar un poco la explicación. ¿Listo? That doll just to tell it. Just to tell it. Just to tell it. Acá tenemos el sonido J, que se representa con este hermoso fonema. Es uno de mis sonidos favoritos. Esto es como una Z. Tenemos el sonido también conocido como el sonido UH. Just to tell it. Y acá como tenemos una T y el próximo sonido es una T, solamente pronunciamos una de estas T's. Just to tell it. Preposición to antes de un sonido consonante. Vean que pronunciamos t, not to. To tell it. To tell it. To tell it. Just to tell it. Esto lo podemos también pensar como una omisión del sonido de la T. El mismo caso que vimos ahorita, el de just because. Just because. T en medio de sonidos consonantes. Solamente suena una de ellas. Just to tell it. Just to tell it. Terminamos con el sonido E. Tell it. Tell it. Y aquí escuchamos una I corta y una T. Pero esa T con una retención. Tell it. Tell it. Tell it. Podemos pensar en ella como una parada glotal o como una stop T. Solo una T en la primera fase de su ejecución. Just to tell it. Just to tell it. Just to tell it. Algo bastante interesante a tener en cuenta es, si yo tuviera esta palabra sola, tell. Miren cómo suena esa L. Tell. Tell. Vendría a ser una dark L, ¿cierto? Porque, como se los acabo de explicar, dark L sucede cuando tenemos una L después de un sonido diptongo, un sonido vocálico. Tell, tell, tell. Pero miren que cuando trabajamos con connected speech, cuando unimos sonidos, ahí esas pequeñas normas no se cumplen. Y el próximo sonido acá es una vocal. Entonces esto suena como una sola pronunciación, como una sola palabra. Y ya no decimos tell, tell, sino que esa L se transforma en una light. ¿Por qué? Porque ya se está uniendo a otro sonido vocálico. Entonces ya no suena tell, sino tell it, let, tell it. Light L, el sonido más parecido a light L. Tell it. Entonces acá yo sí voy a ejecutar el movimiento que normalmente hacemos con el sonido de la L.
Muy bien, vamos a revisar la exploración del día de hoy. Voy a reproducir una vez más el sonido y quiero que te fijes en los apuntes para que puedas hacerte consciente de las diferentes conexiones, omisiones, reducciones de los sonidos que encontramos el día de hoy. Aquí vamos. Oh, there's Chandler. Oh, who's the blonde? She's pretty. He's having an affair. He is not having an affair. You know I'm always right about these things. No, you're not. Last week you thought Ross was trying to kill you. Well, I'm sorry, but it's hard to believe that anyone would tell a story that dull just to tell it. Espero hayas disfrutado de esta clase tanto como yo disfruté haciéndola. Recuerda que solo la práctica y la constancia te van a permitir obtener los resultados que tanto deseas. Agradecimientos especiales a mi comunidad en Patreon porque gracias a ellos yo puedo seguir generando contenido y vivir de esto que me apasiona tanto. Y si tú también quieres formar parte de mi comunidad y apoyar mi trabajo como creador de contenido, solo tienes que dar clic al enlace que vas a encontrar en la caja de descripción de este video. No olvides seguirme si tu interés es mejorar tu pronunciación en el idioma inglés. Nos vemos en el próximo video.